Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré una nueva jornada de manifestaciones de descontento social y precisamente de presión social que se ha llevado a cabo en Venezuela, esta vez el día miércoles 18 de mayo de 2016, en una nueva jornada de movilizaciones que convocó la oposición, la tercera en 2 semanas. La primera semana convocó a una el día 11 de mayo y a otra el día 14 de mayo. Se ha convocado a una para este miércoles 18 de mayo, una movilización que fue una que dio resultados y ya veremos por qué. Una movilización en la que hubo represión, en la que hubo mucho descontento y también jornadas y focos de tensión altísima entre manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Comencemos por analizar una información publicada por el diario ABC de España, en la que titulaba: El chavismo reprime con brutalidad la marcha de la oposición por el cambio. La policía utiliza gases lacrimógenos y vehículos blindados para impedir que miles de manifestantes lleguen al centro de Caracas. Esta información se generaba a eso de las 12 del mediodía en Venezuela, hora venezolana, pero a partir de ese momento fue que los focos de tensiones se empezaron a tornar más intensos. La policía venezolana se empleó con dureza para impedir que la manifestación a favor del revocatorio contra Maduro, otra más que recordemos convocó la oposición para ir hasta la sede del CNE a nivel nacional, en cada sede, pero obviamente convenía ir a la sede principal en Caracas, la capital venezolana, para exigirle al organismo electoral que propicie celeridad y precisamente cumpla con el principio de celeridad en el proceso del revocatorio, para que agilice el proceso y anuncie los puntos de validación de las firmas para que, una vez sean validadas, posteriormente se dé la autorización para recolectar el 20% de las rúbricas. Pero esta marcha a favor del revocatorio contra Maduro fue contenida por los cuerpos de seguridad para evitar que pudiera llegar al centro de Caracas, donde deseaba entregar sus reclamaciones al Consejo Nacional Electoral para pedirle que no intente impedir la celebración de un referéndum revocatorio en las fechas necesarias para que se celebren los comicios, para exigirle que deje de retrasar el proceso, de alargarlo, de tardarse demasiado y cumpla con el principio de celeridad estipulado en las resoluciones regulatorias de referendos aprobadas por el CNE en 2007. En Caracas, la Plaza Venezuela fue el sitio de concentración y partida de la oposición. Fue rodeada por blindados para obstaculizar la manifestación. La policía utilizó gases lacrimógenos para intentar dispersar a los miles de manifestantes congregados, algunos de los cuales se les enfrentaron con palos y piedras para intentar abrirse camino, pero los uniformados bloquearon la movilización e incluso cerraron el metro. Pero el momento de tensión se tornó en un punto más álgido cuando los manifestantes iban, muchos de ellos, en contra del escudo humano formado por el posicionamiento en fila de miembros y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuando estos manifestantes se abalanzaban contra ellos y en una suerte de estampida se dirigían contra ellos para poder rebasar esa barrera, y así fue. Maduro fuera, referéndum, revocatorio y queremos comida fueron algunos de los lemas y cánticos coreados por los manifestantes, a quienes se les instó a evitar provocaciones y evitar por todos los medios la violencia. Los venezolanos estamos hartos, estamos hambrientos, esto debe acabar, afirmó uno de los manifestantes antes de intentar ponerse a salvo de los gases lacrimógenos. También me llamó la atención las declaraciones de un manifestante que decía lo siguiente: este gobierno aún está en el poder por los militares, a este gobierno lo tiene así los militares, Ahora, eso hace parte de la opinión pública, o la matriz de opinión pública en la población venezolana, que asegura que los militares tienen y devengan un salario que les permite estar tarifados hasta el punto de que el gobierno los mantiene prácticamente comprados a cambio de altos sueldos, para que estos les den su apoyo
no se alcen en armas contra una insurgencia de tipo golpe de Estado contra el gobierno y así poder mantener esa configuración de las relaciones político-militares del gobierno y Estado con el estamento militar para que la política sea proteccionista por parte de los militares en favor de la cúpula del poder que actualmente está en Miraflores. Esto es, o esta fue una de las estrategias que impulsó y una de las primeras que ideó y así les funcionó perfectamente a Hugo Chávez antes de llegar al poder y cuando estaba en su punto más álgido en el poder, en la presidencia. Y esto le ha servido de carta al gobierno de Nicolás Maduro para defenderse, para mantenerse allí, para seguir en el poder. El gobierno de Nicolás Maduro se podría decir que no está débil porque aún tiene a los militares a su favor, ya que la cúpula militar y el estamento militar se mantiene, aproximadamente un 70% de los militares se mantiene en favor del gobierno, puede que algunos por ideología política y otros por conveniencias económicas, ya que recordemos que el sector militar es el mejor asalariado y remunerado en Venezuela. Y a pesar de que haya ex generales, ex miembros de la milicia, de la Guardia Nacional, militares exiliados que denuncian que el gobierno debe salir, que hay descontento en las filas y en los cuarteles, cabe destacar que incluso un actual militar y general, quien de hecho su nombre, cuyo nombre se hizo tendencia en Twitter, fue entrevistado por el periodista venezolano Vladimir Villegas en su programa de Globovisión, Vladimir a la Una. Su nombre Cleaver fue quien dio unas polémicas declaraciones en las que decía que de alguna manera este gobierno debe ser cambiado, en las que hubo corrupción, y esto da a entender que hay un descontento en el sector militar. Puede que sea pequeño en comparación con la mayoría que aún sigue apoyando, ya sea por ideología o conveniencia económica, al gobierno y lo sigue defendiendo, pero de alguna manera hay una protección por parte de la cúpula militar para con la cúpula de poder por la relación configurada bajo la premisa del Estado y el estamento militar en favor de una política proteccionista que el gobierno usa para mantenerse en el poder, para tener el apoyo de aquellos que solamente pueden generar un golpe de Estado, son los únicos porque tienen las armas y no lo harían en contra de un gobierno que los mantiene muy bien remunerados. Ahora, el centro del tema y del asunto es que hubo represión y el estado de excepción se hizo notar, y a pesar de que no hubiera sido decretado, aún así hubiera habido represión, pero esta se tornó más intensa porque el estado de excepción decretado por Maduro, el cual ha generado mucha polémica y no tiene rango legal, sino un rango sublegal de validez constitucional porque fue prorrogado y extendido en la consulta a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, permite y le da facultad y poderes especiales al Ejecutivo, es decir, el presidente, en este caso Nicolás Maduro, para organizar y ordenar operativos especiales de seguridad para resguardar el orden civil. Ahora, se ha desplegado un conjunto de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana en un operativo que fue muy intenso, en el que hubo represión, en el que de hecho hubo policías lanzando balas de goma, pelotas de goma a los manifestantes, y la oposición salió en bloque. La convocatoria, según dice el diario ABC de España, la hizo la opositora Mesa de la Unidad Democrática conjuntamente con el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, principal impulsor del referendo revocatorio, el líder de este proceso, que lanzó una advertencia a Maduro de si quiere aplicar su decreto, entonces que saque los tanques de guerra, aviones y ejército a la calle porque la gente va a continuar protestando. Es decir, el decreto de estado de excepción, al no tener validez constitucional, ser rechazado por la Asamblea Nacional y solamente tener el respaldo de el segmento de la población que aún apoya a Maduro, que es un 15% de la población, y al ser rechazado ampliamente por la oposición, tanto la política como la social, no goza de legitimidad, y esto genera un descontento que se torna más intenso, ya que la gente hace de las manifestaciones jornadas más intensas porque no van a aceptar un decreto que implica más militarización, que implica más estatización, más control, que implica abuso de poder según lo denuncia la opinión pública venezolana y que le da poderes excepcionales que pasan por encima de la Constitución al gobierno para aplicar operativos de seguridad, militarizar todo lo que esté en la ciudad, todo lo que pueda ponerse en contra de los intereses gubernamentales, y esto es lo que ha utilizado el gobierno para mantenerse de alguna manera allí estático
en medio de un aislamiento político por el descontento que se cierne sobre la cúpula del poder debido a la crisis económica que destomida suele con de 80%, poder adquisitivo muy bajo, ingreso per cápita decaído, con también una escasez de 50% de alimentos y 80% en medicamentos, en medicinas, con un déficit fiscal que tiene Venezuela de 200.000 millones de dólares, reservas internacionales mermadas en 12.000 millones de dólares, mucho más bajo que el déficit fiscal cuando debería ser al revés. Producto Interno Bruto contraído un menos 5,7%, se prevé incluso una caída del 8% del Producto Interno Bruto y contracción económica, recesión total, la más grave del mundo para Venezuela este año 2016 e incluso peor para el año 2017. Entonces, en medio de esa crisis económica es que la inestabilidad política ha llegado para quedarse por ahora, porque el descontento es muy alto, la ingobernabilidad se torna altísima. 80% de los venezolanos no quiere que Maduro siga en el poder, e incluso los que aún lo apoyan apoyan precisamente no solamente a Maduro, sino un proceso de diálogo. Y están de acuerdo con que el gobierno rectifique, pero la cúpula del gobierno no está dispuesta a rectificar, ni el mismo Maduro está dispuesto a rectificar, porque a pesar de que habla de diálogo, en la práctica no ha mostrado intenciones e incluso capacidad de someterse a un diálogo. Dicho y hecho, Maduro ordenó sacar los tanques rodeando la Plaza Venezuela en la capital para impedir el acceso de los manifestantes. El líder opositor añadió que los venezolanos nos movilizamos para que coloquen ya los puntos para validar nuestras firmas. Y quede claro, reprimir al pueblo por exigir sus derechos es violar la Constitución. Le decimos a nuestra Fuerza Armada que está llegando la hora decisiva en la que se tiene que hacer respetar la Constitución. Hay que apelar al juramento de cada soldado en estos momentos que vive la patria. No se pongan del lado de la crisis, pónganse del lado de los venezolanos. La movilización es de carácter pacífico y deben resguardarla. Retó Capriles, por último, a los uniformados a ponerse del lado de la Constitución o de Maduro. Una de dos. Queremos comida, fueron algunos de los lemas coreados por los manifestantes. En medio de este descontento, es notorio que, apoyando el estado de excepción, el sector militar y los cuerpos de seguridad del Estado, al reprimir una manifestación que está consagrada como derecho constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también están violando el artículo 5 que habla de la soberanía popular e incluso violando el artículo 350 del cual se valen las protestas junto al artículo 5 para tener validez y legitimidad respaldada en la Carta Magna. El artículo 350 habla de que el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación, autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Es decir, al desconocer el artículo 5, rechazando ampliamente el revocatorio, que está consagrado por el artículo 72, que habla de la soberanía del pueblo para decidir a través de los mecanismos y órganos del sistema público del Estado venezolano. Allí se violan dos artículos, y a su vez el 350, que habla de que el pueblo puede desconocer todo régimen que viole la Constitución, que menoscabe los derechos humanos, y si hay procesos en los que el gobierno está menoscabando los derechos humanos por denuncias de torturas, por casos de 90% de impunidad que hay en Venezuela, se habla incluso de un 98%, también de un descontento social altísimo, de represión en el 70% de las protestas en 2014, focos de represión altísimos, de manera tal que allí también está desconociendo otro artículo de la Constitución. De esto se vale la oposición, y al decir el gobierno, al afirmar a través de su vicepresidente Aristóbulo Ruiz que no habrá revocatorio, y Maduro diciendo también que no habrá revocatorio cuando hace 2 años había dicho que si la oposición quería revocarlo o el pueblo venezolano quería revocarlo en 2016 podía hacerlo siempre y cuando se apegara a los parámetros, reglas y normas. Pero ahora se está contrariando. De hecho hay grabaciones y videos de eso que dijo Maduro en una locución a través del canal del Estado venezolana de televisión. De manera tal que la nueva fase de tensiones esta semana en Venezuela, que incluso vaticinaban diarios como el Nuevo Herald, ABC, El País, ha llegado, y podría decirse que a pesar de que hubo represión, esta marcha dio resultados. ¿Por qué? Porque la oposición, a pesar de no haber llegado al CNE,
fue atendida por uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, quien recibió su petitorio en una carta que exige, o en la cual exige al CNE agilizar el proceso, respetar los plazos, cumplir los plazos, también exigir y también hacer valer el principio de celeridad. Pero antes de entrar en ese tema, quiero destacar las palabras que pude extraer por parte de un entrevistado en un programa de economía del canal de noticias venezolano Globovisión, que decía lo siguiente: el juego está trancado en Venezuela. Sí, lo está, porque ni gobierno ni oposición quieren ceder posiciones. Él también dijo, hay dos agendas en Venezuela: la agenda de los políticos en esa lucha por el poder y la agenda del país por una solución a la crisis económica. La agenda de los políticos es la lucha por el poder y la agenda del país es la solución a la crisis. Pero ahora me pregunto, ¿hay voluntad política de solución? Ese mismo entrevistado dijo, en Venezuela hay dos opciones: o nos vamos a un diálogo o uno de los dos factores impone su agenda política. Claramente este entrevistado hablaba de que hay radicalismos que le hacen daño a la política venezolana. Es decir, puede que el gobierno esté radicalizado, pero la oposición también lo está. Por ello el juego está trancado, y está trancando porque ni gobierno ni oposición quieren ceder posiciones. ¿Y qué significa exactamente ceder posiciones? Ceder posiciones representa salir de los polos, salir de los extremos, llegar a un consenso, llegar a un diálogo, llegar a un entendimiento y salir de esa posición radical en la que el gobierno no quiere ceder el poder, llamó a radicalizar la revolución, decreta un estado de excepción para militarizar el país, reprimir protestas, tomar plantas paradas para evitar una insurgencia de los empresarios por presión política, y en realidad están parados porque no tienen divisas para producir. Y por el otro, la radicalización de la oposición, que piensa en su agenda política, no en una agenda país, no tiene una agenda para cuando se origine la transición política, se haya gestado, saber qué hacer con la economía del país. Tiene una agenda política y partidista que se basa en cambiar el gobierno. Es decir, también la oposición está radicalizada en ese aspecto. El gobierno quiere mantenerse en el poder y la oposición quiere cambiar al poder, de manera tal que en esa lucha por el poder hay una agenda política en la cual el juego está trancado porque ni gobierno ni oposición quieren ceder, mientras que hay otra agenda paralela a la política, que es la agenda real, la agenda del país, la agenda de la mayoría de los venezolanos e incluso de los chavistas, que también pasan por las penurias de esta crisis económica, y la agenda de todo el país, chavistas y opositores, porque todos quieren solución a la crisis económica, de manera tal que si hay dos opciones, como dijo este entrevistado, o se va a un diálogo o uno de los dos factores impone su agenda política. ¿Cuál? El gobierno extenderá el plazo del revocatorio para que, en caso de hacerse Maduro sea revocado, que el vicepresidente continúe y termine el mandato y siga el proyecto chavista hasta 2019, o en caso de hacerse antes de 2017 y Maduro sea revocado antes del 10 de enero de 2017, originar un cambio de gobierno, 30 días, nuevas elecciones y un nuevo gobierno presidido por aquel factor que ahorita es oposición, pero que podría llegar a ser gobierno. Es decir, uno de los dos impone su agenda política, pero después del revocatorio, después de 2016, continúa el vicepresidente o haya nuevas elecciones si es antes de 2017, ¿qué pasará con el país? Y allí entra en juego la agenda del país, que es la solución a la crisis económica. Entonces, hay dos opciones en Venezuela. La primera es que o el gobierno o la oposición ganan el poder para imponerse, o se llega a un diálogo para una agenda consensuada de soluciones, o podrían darse las dos al mismo tiempo, es decir, una agenda consensuada de soluciones, un diálogo en el cual el Vaticano incluso sirva de mediador, organismos internacionales como la UNASUR, la OEA, sirvan de mediadores, que gobierno y oposición acuerden puntos de convergencia para solucionar la crisis económica. El problema está en que la esfera política en la que están gobierno y oposición no permite que se llegue a un diálogo, y mientras ambos extremos y factores políticos estén radicalizados, nunca habrá un diálogo y uno de los dos se impondrá su agenda política. O el gobierno continúa en el poder si el revocatorio es después de 2016, continúa el vicepresidente, o si es antes de 2017, entonces hay un nuevo gobierno tomado por la oposición, por la Mesa de la Unidad Democrática, pero que al llegar al gobierno podría no saber qué hacer porque tiene una agenda política y no una agenda proyecto
para el país. Así está la situación en Venezuela. Una de las dos cosas pasará primero. Y si el revocatorio llega, independientemente de si Maduro es revocado y continúa el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, o hay nuevas elecciones y la MUD asume el poder y cae el chavismo, aún así la crisis económica seguiría, por lo cual es imperativo que haya un diálogo para una agenda consensuada de soluciones, se haga revocatorio o no se haga. Pero, volviendo al tema, en otra jornada de presión opositora en las calles por el revocatorio, la marcha fue contenida por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Hubo detenciones. La marcha convocada por la oposición este 18 de mayo no llegó al CNE por la contención de la GNB, pero el rector Luis Emilio Rondón, un rector que se ha mostrado flexible porque ha sabido atender las solicitudes de la MUD cuando incluso las posiciones de rectoras, como por ejemplo Tibisay Lucena, que es la presidenta, no ha de alguna manera escuchado a la mesa de la Unidad Democrática, y Luis Emilio Rondón sí lo ha hecho. Salió a recibir su documento e incluso se dirigió al piquete de la Guardia Nacional que detuvo la marcha en la Avenida Libertador en motocicleta para recibir ese documento de exigencia de la oposición, y por ello se cumplió el objetivo, porque a pesar de que no llegó al CNE donde tenía pensado entregar el documento, uno de los rectores fue hasta donde estaba contenida y detenida la oposición por la Guardia Nacional Bolivariana para recibir ese documento. El estado de excepción empezó a emplearse hoy en la contención de la GNB y la PNB a la marcha opositora en la Avenida Libertador, pero el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, escuchó. La oposición logró su objetivo a pesar de no haber llegado al CNE por la GNB, porque la contuvo la marcha, pero el flexible rector Luis Emilio Rondón recibió su carta de exigencia. El rector del CNE, precisamente Luis Emilio Rondón, salió a recibir esa carta de exigencia de la MUD sobre el referéndum revocatorio, atendiendo y recibiéndola de las manos de Henry Ramos Salup y Enrique Capriles. Pero ahora, el rector Luis Emilio Rondón, que recibió esta carta por la cual la marcha dio resultados, porque un rector del CNE recibió la petición, se pronunció en Twitter y dijo lo siguiente: estamos obligados a garantizar el derecho de petición de los ciudadanos, artículo 51 de la Constitución, y ofrecer una respuesta oportuna. Ahora, ¿qué dice exactamente el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Escuchemos. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública, sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. De manera tal que el CNE hasta ahora, al mostrar un oscurantismo con el proceso, tardarse para validar las firmas, tardarse para anunciar los puntos de validación de las firmas, está incurriendo en una violación del artículo 51, por lo cual las rectoras responsables de esto, de llevar a cabo el proceso, como Tania D'Amelio, como la presidenta Tibisay Lucena, al violar este derecho podrían, o éticamente, de acuerdo a lo que dice este artículo de la Constitución, deberían ser destituidas o sancionadas por no dar respuesta oportuna. Ahora, este rector del CNE sí está dando respuesta oportuna, Luis Emilio Rondón, porque atendió la solicitud, debe analizarla para dar una respuesta posterior y validar el artículo 51, del cual se vale la oposición para hacer estas exigencias y así permitir que se cumpla el principio de celeridad. Y es que precisamente si se cumple el derecho de petición consagrado en el artículo 51 que les acabo de leer, se cumplirá mejor el principio de celeridad y el referéndum revocatorio podría ser en octubre. Este documento entregado por la MUD exige cumplir plazos para activar el revocatorio. ¿Qué dice exactamente? Esto lo informaba el diario El Nacional en un artículo, una nota informativa publicada cuando la marcha se estaba llevando a cabo. Esta noticia fue publicada por el diario El Nacional a la 1:14 de la tarde. La mesa de la Unidad Democrática, decía el Nacional, entregó al rector Luis Emilio Rondón un documento en el que solicitan que se realice inmediatamente el proceso de validación de la primera tanda de firmas entregadas de conformidad con el reglamento electoral. Esto implica que el CNE anuncie los puntos para que los venezolanos se dirijan a
validar sus firmas y sus huellas en los lectores biométricos del CNE. El documento circula en redes sociales, fue publicado por los usuarios y el diputado Tomás Guanipa. En él también se ratifica la exigencia de llevar a cabo los plazos sin demoras luego de la primera recolección de firmas, luego de la primera verificación y también posterior recolección del restante 20% de las firmas en lo que sería la segunda etapa para activar el mecanismo definitivamente. Los ciudadanos que apoyan el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro marcharon hasta la Avenida Libertador el miércoles 18 de mayo, no llegaron a la sede del CNE y los dirigentes opositores negociaron con el organismo para que lo recibiera en el sitio. Es decir, la oposición tuvo que negociar con la Policía Nacional Bolivariana para que dejara pasar a los rectores, a este rector del CNE para que recibiera la petición, y en primera instancia negociar con el CNE para que enviara a uno de los rectores a recibir la petición al ver que la marcha estaba siendo contenida por las autoridades por el decreto de estado de excepción de militarización que emitió Maduro para impedir la presión social por el revocatorio y que no le conviene políticamente al gobierno. De manera tal que fue recibido el documento, fue publicado y como lo pueden observar en las imágenes, así es el documento. Entonces, entendiendo esto, que entregó el documento de exigencia para que se cumplan los plazos del revocatorio, se puede decir que la negociación es la alternativa a las marchas, es otra opción. Y si se integra esa exigencia en el documento recibido por el CNE en esta marcha, a las resoluciones del mismo CNE para regular los referendos, podría darse el revocatorio antes incluso de diciembre. Si el CNE integra el documento de exigencia de la oposición a sus resoluciones y negocian los plazos, el referéndum revocatorio podrá hacerse en octubre y el gobierno quedará inmóvil ante esa situación ya que no podría hacer nada. Y sobre esto estaré dando un análisis y mi opinión personal acerca de qué alternativas podría tomar la oposición para seguir presionando de una forma distinta a la de llevar a cabo marchas que son reprimidas por la Policía Nacional Bolivariana, por la Guardia Nacional Bolivariana, para que así se pueda evitar que el gobierno contenga marchas de presión y de esta manera evitar que el descontento haga que el CNE ceda y el revocatorio se haga este año. Posterior a la marcha, en una rueda de prensa dada al país en la sede y también comando de la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas, hablaron el gobernador del estado Miranda, líder del proceso del revocatorio Enrique Capriles, y el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los líderes junto a Capriles más prominentes de la oposición, Henry Ramos Alup, en una rueda de prensa después de entregar el documento al CNE. Publicaba el portal Pro Da Vinci. ¿Qué dijeron Capriles y Ramos Alup en la rueda de prensa después de entregar el documento al CNE? El gobernador del estado Miranda, el líder opositor Enrique Capriles junto con el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Alup convocaron a una rueda de prensa para dar un balance sobre el resultado de las manifestaciones realizadas en varias ciudades del país con el objetivo de entregar un documento petitorio al CNE a fin de realizar la validación de firmas, que es validar huella y firma en los lectores biométricos en los puntos que diga el CNE para luego que se convoque a la recolección del 20% y hacer respetar los lapsos para la realización del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Ambos hablaron de la imposibilidad de llegar a la sede del CNE debido a la obstrucción de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Señalaron también que los objetivos de la manifestación en Caracas pudieron cumplirse gracias a la negociación con las fuerzas policiales, con lo que se logró entregar el documento a uno de los rectores del CNE, quien se trasladó desde su oficina en el CNE hasta el piquete de seguridad en la Avenida Libertador que estaba conteniendo la marcha de la oposición. Pero lo que decía Enrique Capriles, la razón de la movilización es el respeto a la Constitución. El revocatorio cuenta con el respaldo de más del 70% de los venezolanos. La movilización de hoy fue en defensa de la Constitución. Libertador es un municipio donde el 6 de diciembre los caraqueños votaron por el cambio. No es un municipio madurista. Libertadores de los caraqueños. Estamos luchando con la intención de que también exista un cambio para ellos y para sus familias, refiriéndose a los PNB y la GNB. La gente lo que decía esta mañana era que cuando los roban no encuentran ni a un policía. Y esta mañana había policías para exportar. Es decir, cuando se originan focos de asaltos, de inseguridad, no hay operativos de seguridad de la policía ni de la guardia rondando los perímetros para evitar estos focos. Pero cuando hay manifestaciones de la oposición en contra del gobierno, sí se despliegan operativos de seguridad para reprimir las manifestaciones, pero no para contener focos de inseguridad. Queda reflexión, una muy buena reflexión. Si va a haber revocatorio, sí lo va a haber, porque esa es la decisión del pueblo.
Ahora, sobre los incidentes posteriores a la protesta, nosotros ya nos habíamos retirado y me dicen que hubo unos incidentes ahí. ¿Es necesario que para entregar un documento haya unos francotiradores? Sí, porque Capriles denunciaba que había francotiradores supuestamente allí colocados por orden del gobierno para estar atentos a la manifestación en caso de que se tornara muy violenta, efectuar disparos desde posesiones de esos francotiradores para disuadir completamente la protesta, cosa que no fue así, afortunadamente. Nuestro adversario es Maduro, no confunda al guardia, no mezcle a Maduro con el resto, al que queremos revocar es a Maduro. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano, la Asamblea Nacional tenemos que defenderla, lo dice Enrique Capriles. Por otra parte, Henry Ramos Salud decía, el mayor éxito que está logrando toda la Venezuela que quiere cambiar esta situación de manera pacífica es nuestra insistencia en hacer. Apenas anunciamos que nos íbamos a concentrar en Plaza Venezuela para entregar el documento en el CNE y hubo un despliegue inusitado de guardias nacionales y policías en la ciudad más violenta del mundo, donde usted no ve un policía a la hora de reprimir un delito, pero sí reprimir una manifestación. La sensatez recomendó lo prudente, lo correcto, trasladarnos a la Avenida Libertador. Las Fuerzas Armadas Nacionales y la policía no quieren seguir asumiendo el costo de la represión. Y quiero hacer un paréntesis allí porque, si bien son órdenes que el gobierno da a estos cuerpos de seguridad y ahora bajo este estado de excepción, más aún, el costo de la represión representa incluso un golpe moral para aquellos cuerpos de seguridad que tienen que reprimir manifestaciones por órdenes y competencias inherentes a su trabajo, cuando en realidad no deben reprimir a su pueblo, al pueblo que deberían defender, pero es una competencia que parece inherente al trabajo de un funcionario de este tipo en Venezuela. Esto implica también un golpe moral para aquellos que no quieren reprimir, pero tienen que hacerlo por órdenes gubernamentales y un estado de excepción decretado para militarizar Venezuela por el mismo presidente Maduro, quien se encuentra aislado, y parece que esta es una medida desesperada para actuar con las fuerzas de seguridad para impedir la presión social que se cierne sobre el gobierno por una crisis económica que no termina de reconocer, ni de admitir, ni de hacer un mea culpa con respecto a ella el gobierno, ni Nicolás Maduro. El gobierno sabe lo que está pasando dentro de los cuarteles. Maduro no tiene el carisma que tenía Chávez. Lo dice Henry Ramos Salud. Y mientras este señor esté aquí, todo va a empeorar. Venezuela nosotros no queremos que el próximo presidente de Venezuela sea el presidente de un cementerio. Aquí nos hundimos cada vez más y estamos pagando el precio del paquetazo. En la misma medida en que ellos pretendan obstruir el referéndum, en esa misma medida nosotros nos vamos a empeñar, porque es nuestro derecho constitucional. Luego dieron información en la rueda de prensa, en la ronda de preguntas y respuestas sobre el balance de la manifestación, sobre las nuevas convocatorias, y decían: no vamos a anunciar medidas, pero van a venir nuevas actividades. Tibisay Lucena tiene que hacer lo que la mayoría de los venezolanos decida. Todavía no hemos iniciado la validación, ahora debe venir la validación. Maduro le tiene terror a que saquen las máquinas para poner las huellas. Hasta el gato quiere revocar a Maduro. Todo el mundo, Maduro y toda su camarilla son hoy por hoy las personas que tienen un mayor rechazo popular. Lo dijo Enrique Capriles Radonsky. Es decir, no se van a anunciar medidas por parte de la oposición. Hasta ahora no va a haber nuevas protestas ni marchas, pero sí va a haber nuevas actividades, según lo que dijo Enrique Capriles. Ahora, sobre esas actividades, de las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. En Carabobo hubo problemas, perdigones, bombas lacrimógenas, le echaron a la gente allá en Valencia, en el Zulia y en Mérida hubo también, en Mérida porque se metieron en la ULA, se volvieron locos los del PSV allá, en Barinas hubo problemas también, y en Nueva Esparta 17 detenidos en Margarita, y bueno, la situación aquí en Caracas, fuerte represión, heridos y reprimidos, lo dijo Capriles. Sobre los hechos de violencia, el gobierno esperó a que nos fuéramos para dirigir a algunos jóvenes seguramente infiltrados. Capriles denunció que hubo infiltrados del gobierno en las manifestaciones para confundir. Sobre los rumores de un proceso judicial en su contra, denunciando a Capriles a Ramos Salud, según lo que dijo incluso Jorge Rodríguez, diciendo que van a denunciarlos, dijo que hagan lo que quieran, con eso no van a evitar el revocatorio. Así de tajante sonaba Enrique Capriles. Sobre la actitud del alcalde del municipio Libertador, donde fue la marcha, donde fue contenida y donde fue recibida la petición del CNE, Jorge Rodríguez, jurisdicción de este líder de la dirección nacional del PSV, dijo que la gestión de Jorge Rodríguez es vergonzante. Sobre la denuncia de francotiradores de Enrique Capriles, de hecho lo tuiteó, lo hizo, y el capture de pantalla mostraba Enrique Capriles, @hcapriles, francotiradores en CNE, a lo que ha llegado Nicolás Maduro: vas a matar al pueblo que quiere revocatorio, y allí se observa la imagen de un par de francotiradores en el techo del CNE.
Los francotiradores estaban en la Plaza Caracas y en Twitter pueden ver las fotos, lo dijo Enrique Capriles, sobre la carta dirigida a Nicolás Maduro por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Tengo días que no hablo con el secretario general de la OEA. Estamos en tal disposición de someternos a la Constitución. No me extrañaría que el gobierno plantee canjear presos políticos por revocatorio. Esto lo dijo Henry Ramos Salub, aduciendo a una posible negociación en la que el gobierno, dada la situación de aislamiento por la presión política, la presión institucional y constitucional por un proceso que podría llegar, como lo es el revocatorio, entonces me pregunto, y quiero también que esa pregunta se la haga a quienes, o cada persona que me esté escuchando en este momento, ¿es posible un escenario en el que el gobierno plantee canjear presos políticos por el revocatorio? Es decir, en el que el gobierno diga, liberaremos a los presos políticos si no hacen el referendo revocatorio. Podría ser una medida en la que la oposición no cedería, a pesar de que quiere que se liberen los presos políticos, pero eso implicaría tener a los presos políticos o a los políticos liberados en las calles, ejerciendo presión sobre un gobierno que haría y efectuaría más represión, pero sin la posibilidad de un revocatorio. El gobierno se mantendría, pero con una presión social que sería prácticamente infinita porque no habría un revocatorio. En cambio, con el revocatorio podría darse un nuevo gobierno en el cual se liberan los presos políticos. Por ello, la oposición no estaría dispuesta a ceder ante esa negociación en la que el gobierno plantee canjear presos políticos por revocatorio, según lo que dijo Henry Ramos Salub. Y por último, sobre el proceso de verificación de firmas, dijo Capriles, las firmas están bajo custodia del CNE y el PSV no tiene copia de las firmas, pero este no es un gobierno democrático, es un gobierno que está al margen de la Constitución. Ahora, en vista de esta situación, en la que el gobierno parece estar aislado por la presión política, no débil porque tiene a los militares a su favor, en la que la gente sigue presionando, haciendo que se valide el artículo 350, desconociendo para ellos un régimen que ha menoscabado derechos humanos, que ha sumido a Venezuela en una crisis, a través del artículo también el 72 para avalar el referendo revocatorio que desconoce el gobierno, el 51 para exigir petición a un organismo competente como el CNE para que agilice el proceso del revocatorio para originar una transición política. En medio de todo esto, de que Maduro denuncia golpes de Estado, denuncia aviones estadounidenses en espacio aéreo venezolano, ordena ejercicios militares, militarización, tomar plantas paradas, decreto de estado de excepción, emergencia económica, mayor control estatal, la gente sigue en las calles presionando, no está de acuerdo con este gobierno, quiere un cambio. Hay cúpulas y sectores en el PSV que están descontentos con Maduro. Sale el vicepresidente Aristóbulo Isturiz y también Maduro diciendo que no habrá revocatorio, diciendo también Aristóbulo Isturiz, vicepresidente, que al que no le guste Maduro se lo va a tener que calar. En medio de todo este conflicto de declaraciones, de represión, de protestas, de denuncias de golpes de Maduro, de descontento por la crisis económica, de crisis alimentaria por escasez de alimentos, humanitaria y de salud por escasez de medicinas, inflación, caída en el poder adquisitivo, valor prácticamente nulo del bolívar, prácticamente nulo del salario venezolano, es decir, una economía precaria en total estado de emergencia. Se puede decir, en un país donde hay una alta ingobernabilidad, solo un 15% apoya al presidente Nicolás Maduro y un 80% está en contra de él. Entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? ¿Qué puede pasar con este conjunto de jornadas de presión social y de marchas para que se lleve a cabo el revocatorio, que, insisto, es la clave para que se defina el futuro político y económico y también social de Venezuela? Un referendo revocatorio antes o después de 2010, antes del 2017 o después de 2016 determinará el futuro político, económico y social, ya sea de la misma índole o una nueva era en Venezuela este año, si se hace el referendo revocatorio. Entonces, ¿qué puede hacer la oposición para seguir presionando para que se haga ese referendo que será clave para el destino del país de una manera diferente a la de las protestas, a la de las marchas? Puede haber, y la oposición puede tenerlo en cuenta, mecanismos alternativos de presión pro revocatorio y para contrarrestar la contención militar y coactiva, es decir, de represión, y el gobierno o el bloqueo institucional que a través del CNE para retardar el proceso del revocatorio ha estado impulsando el gobierno. Estos mecanismos son dos, o podrían ser dos. El primero, una reunión de la oposición con el CNE para negociar los plazos. Y dos,
integrar las exigencias de la oposición a las resoluciones del referendo, de los referendos del CNE, para que se cumpla el principio de celeridad a través de la negociación. Es decir, en ambas, el mecanismo alternativo a la de las protestas es que la oposición negocie con el CNE, que se sienta a hablar con el CNE, donde acuerden negociar los plazos, es decir, que la oposición esté dispuesta a acatar las exigencias del CNE, pero que el CNE esté dispuesto también a no retardar el proceso, determinar los plazos de una vez para que no haya incertidumbre y no haya protestas, negociar los plazos y que esto se haga a través de una integración de las exigencias en esta carta entregada en estas marchas del 18 de mayo de la oposición al CNE a las resoluciones para que se cumpla el principio de celeridad, se agilice el proceso, se establezcan las fechas y la oposición y la gente que quiere el revocatorio no tenga que estar esperando para que se anuncie la validación, las firmas del 20% en una incertidumbre sobre un proceso que podría tardar en llegar, que podría hacerse más tardar el 11 de diciembre, algunos dicen que en octubre, otros que en noviembre. La oposición habla incluso que en septiembre, pero hay incertidumbre y para evitar esa incertidumbre, si la oposición y el CNE negocian los plazos a través de este documento de exigencias integrado a las resoluciones y llegan a un acuerdo, entonces podría darse el revocatorio en octubre e incluso de esta manera podría determinarse el futuro político, sea bueno, sea malo, de Venezuela, si el revocatorio se hace en 2016 o en 2017. Así están las cosas en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición porque la tensión seguirá creciendo en Venezuela en este proceso, en este camino hacia un posible referendo revocatorio que determinará el futuro político, económico y social de un país que puede o podría estar viviendo tal vez una de las peores crisis económicas de la historia de Latinoamérica en los últimos 20 años, la peor crisis de su historia, la peor crisis en la historia de Venezuela, con la inflación más alta del mundo y una de las más altas de la historia. Hasta la próxima.